somos un país que respetamos la Constitución y es nuestra base, nuestro libro base. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho universal. Y así lo tenemos que ver. Un derecho básico como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a esos derechos básicos, el derecho a un juicio imparcial, todo este tipo de cosas. Y en el artículo 29 también, ciudadano, hace referencia a esto también. Hace referencia que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, porque también hay una implicación en libros y en medios digitales. Entonces uno va a ser responsable de una manera desproporcionada de lo que usted exprese. Es decir, prácticamente se pretende violentar este artículo, tanto 28 como 29. ¿Por qué? Porque va a existir, vea qué peligroso, costarricense y don Guillermo, va a existir una censura previa. Entonces, esa censura previa significa que yo tendría prácticamente que decir sobre qué temas voy a hablar. Oiga, qué preocupante. Y eso, yo lo he visto en países de Latinoamérica como Venezuela, que hay que decirle al presidente de turno que yo voy a hablar en prensa, voy a hablar por TikTok o por Facebook a favor de un tema que a ellos les tenga a favor. Es decir, no voy a poder opinar en un tema que yo tenga una visión distinta, una opinión diferente. Y hay que recordar algo, costarricense, vea qué preocupante. Nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la sede de la Corte. La sede de la Corte. Y existe una convención que habla sobre ese tema, compatriota. Y en el artículo 13, permítame remitirme a ese artículo 13, establece que la libertad de expresión comprende derechos a buscar, a recibir, a difundir información y opiniones. Es decir, la libertad de expresión, están queriendo en este tema imponer una mordaza para que no se hable, qué preocupante, de temas políticos, porque usted puede hablar, digamos, en una red social de fútbol, porque eso bueno, sí genera polémica, pero podría hablar de cualquier otro tema menos de política. Y a ver, esto así yo lo he visto, digamos, en estos programas, que esto es un ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un llamado al costarricense de ciertas situaciones del día a día que nos afectan a todos. Entonces, y esta ley mordaza a mí me preocupa, porque yo ya he visto cómo en algunos diputados tienen viento esa ley, ¿verdad? Sí, un tema preocupante. Yo le comentábamos antes de iniciar el programa que con José Rigoberto, le decía que incluso es muy interesante porque sería como una doble censura, toda vez que ya las mismas redes sociales tienen sistemas de censura previa, ¿verdad? Entonces uno tiene la red social que controla el contenido, ¿verdad? Pero también tiene el público, ¿verdad? Es decir, los verdaderos troles. Entonces, digamos, ya tenés ese control del mismo público que te está observando, ¿verdad? Que si puede, digamos, hacer una denuncia, la hace por alguna cosa en que no en que no concordemos, cuando hay temas excesivamente polémicos, ¿verdad?, en discusión. Entonces te denuncian y entonces sufrís las privaciones, digamos, de tantos días que nos hacíamos nosotros. Bueno, y cómo es que el Tribunal Supremo de Elecciones y el presidente, digamos, del Congreso van a intervenir con estas, digamos, redes sociales
cuyos dueños mayoritariamente son empresas privadas, ¿verdad? Ujú. Es decir, cada una tiene sociedades, o grupos, o consorcios, o sociedades anónimas, y X, que es propiedad de Elon Musk, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. ahí pues él y su equipo de gente sabrán cómo controlan. Pero quiero la complejidad, uno, de que sean redes sociales, que vos lo señalaste muy bien en la presentación, han permitido mucha libertad de comunicación, y Claro. en mucho lo que este país ha cambiado en su comportamiento político Ujú. tiene que ver con el uso de redes No, y, sociales. y- y vea que tiene trampa el proyecto de ley, porque el proyecto de ley estipula que existe una ley a favor del periodista, a favor del periodismo. Esa ley del periodismo se estimuló con la intención de que tuviera, digamos, protección las personas que a ellos les pasan información y que les pasan noticias y ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que en el proyecto de ley se dice, una cosa es un periodista y otra cosa es un informante a través de las redes sociales. Sí, No, creadores de contenido, lo creadores de llaman. contenido. Entonces, el proyecto de ley dice, miren, existe un vacío legal para las redes sociales, pero es que no es del todo cierto, porque usted, como dijo, existe te bajan el video si el contenido no viene al caso. Y yo lo he visto en muchos canales, Ujú. como Trivisión y ese tipo de canales, que si la nota no les gusta, se la bajan, se viene para abajo. Entonces, aquí hay un problema de que lo que están atacando, y yo lo veo, es el pluralismo democrático, ese ejercicio democrático que tanto usted y yo y el costarricense que nos ve hacemos, no les está gustando. Entonces, buscan una manera ¿sabe cómo lo ponen en el proyecto de ley? Moderación. Lo ponen una palabra muy bonita. Ujú. Entonces dicen, estos troles o estas redes sociales hay que moderarlas. Pero eso es un término muy escueto, digamos. ¿Moderar en qué sentido? ¿Por qué? Porque entonces se entra en una incertidumbre desde el punto de vista jurídico legal, porque entonces yo tendría que saber cuáles son los temas que yo puedo tocar con vos. Entonces, si a mí me dicen, bueno, es que usted no puede hablar de política, bueno, pero eso es totalmente coger la constitución política y aplastarla, porque la libertad de expresión, yo te puedo traer jurisprudencia de un folder así enorme, donde la sala constitucional ha instado a que más bien esto que hacemos nosotros, y lo digo en nombre de los TikTokers y youtubers y todas las redes sociales, es un ejercicio democrático.